Saludamos al expresidente de México, Felipe Calderón. ¿Qué tal, expresidente? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Claudio, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos, presidente. Pues está lanzando su nuevo libro, Decisiones Difíciles, que acompaña a otro que ya había lanzado anteriormente. Y escuchando, seguramente usted lo escuchaba también previamente, a el actual presidente López Obrador, pues hablaba de cómo las cosas a veces no salen como se planea cuando uno se lanza a una candidatura presidencial y las condiciones son difíciles. ¿Esto hace tomar las decisiones de las cuales usted habla en su libro? Bueno, varias cosas. Primero, sí, aquí tengo el libro, Decisiones Difíciles, que estamos presentando virtualmente, es decir, solo está en venta por internet, Carlos, algo que hace complicado este lanzamiento, pero hablo efectivamente de las decisiones más complicadas de mi vida pública, la mayoría en la presidencia de la República, pero hay desde luego cosas que pueden servir desde luego al lector e incluso al propio gobierno, ¿no? No siempre vienen las cosas como uno las quisiera, las circunstancias no las escoge uno. A mí me tocó vivir, toda proporción guardada, el estallido de la influenza H1N1, que aunque no tiene la misma letalidad que duda cabe que el coronavirus, pues también era un nuevo virus totalmente desconocido, mortal, contra el cual no había vacuna ni manera de curarlo al principio. No sabíamos tampoco la tasa de letalidad. Y la Ciudad de México era como el Wuhan, o la Wuhan de ahora, es decir, el epicentro fue aquí. No era tan grave en términos de salud y le pudimos dar la vuelta al tema, pero venía acompañado de la crisis económica. Ahorita que escuchaba al presidente, tal como tú lo mencionas, él calcula que se han perdido 1 millón de empleos. Es el dato que da el Seguro Social. Del 18 de abril a marzo al 30 de abril se perdieron 770,000. Ya a estas fechas, a veintitantos de mayo, seguramente lleva más de 1 millón. Ahora, la pregunta es, perdón, si esos empleos se pudieran, no alcancé a hacer la etiqueta, pero bueno, estoy aquí solo. Si esos empleos se pudieron perder irremediablemente o había algo que hacer. Y yo explico que en la crisis de 2009 lo que hicimos fue apoyar a las empresas, posponer sus pagos al Seguro Social y en muchos casos les pagamos parte del salario de los trabajadores por 3 meses. Por ejemplo, si en lugar de que despidieran al trabajador aceptaba pagar un tercio menos de salario y la empresa en lugar de correrlo le pagaba una tercera parte, el gobierno federal pagaba la otra tercera parte, al menos en toda la cadena del sector de exportaciones a Estados Unidos, y así pudimos salvar 500,000 de empleos. ¿Sí? Si el gobierno hubiera decidido apoyar, aunque sea un poco, a las empresas, ¿cuántos de esos empleos se hubieran podido haber salvado? Yo creo que varios, decenas o cientos de miles, Carlos, pero bueno. Ahora se ve imposible eso, se ve muy difícil. Creo que se pudo haber hecho, la verdad, porque los empresarios pequeños, medianos y los grandes, tampoco es pecado ser empresario grande, deciden en función de los ingresos que tienen, y si hubieran tenido ayuda quizá hubieran podido salvar los empleos por lo menos un par de meses, al menos una buena parte de ellos. Yo lo explico en mi libro, las decisiones que tuve que tomar en este tema de revertir la crisis económica de 2009 asociada a la del coronavirus y otras decisiones que creo que son de mucho interés de la gente. Del tema que mucho se habla, lo aborda usted en su libro, es de la lucha contra la delincuencia organizada, porque es en parte, presidente, lo que ha marcado su gestión. Digo, está lo que usted decía, la H1N1, la crisis económica mundial que nos llegó, pero el combate a la violencia. En retrospectiva, porque yo no lo vi en su libro así, ¿hay algo de lo que se arrepienta en esto, presidente, en el combate a la violencia? Yo creo que muchas cosas, desde luego, insuficiencias, errores, diagnósticos que solo se alcanzan con el paso del tiempo, pero creo que era fundamental acelerar la construcción de instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces a una velocidad mucho más acelerada, sobre todo en estados y municipios, pero también a nivel federal. También menciono la propia reforma al sistema de justicia, que yo creo que fue una buena reforma, pero que su implementación, dado que tenía un plazo de transición muy largo, 8 años, eso hizo que fuéramos mucho más lento y creo que el país debió haber ido mucho más rápido. Pero en general, Carlos, la gran pregunta, la gran decisión en este tema, combatir o no a la delincuencia, combatirla
con la fuerza del Estado o más o menos tolerarla. Una decisión muy difícil, sí, pero creo que la correcta era entonces y es ahora, afirmo, combatir con toda la fuerza del Estado a la delincuencia que está carcomiéndose al Estado. Yo hablo de un fenómeno que se llama captura del Estado, en el cual la delincuencia organizada se va apoderando de instituciones de gobierno y con ello, si se le permite ese proceso, terminará apoderándose de la vida de los ciudadanos, como por desgracia ocurría entonces en varios puntos del país y como por desgracia, en mi opinión, está ocurriendo hoy en una parte o en ciertos lugares del territorio mexicano. Corríjame, presidente, le habla Paola Barquet, buenas noches. Cuando se habla de la estrategia de seguridad en su libro, que es un tema con el que podemos o no estar de acuerdo, pero sin duda, como ya lo decía usted, se tiene que discutir, se tiene que hablar. Explica, entiendo, que no había apoyo de los gobiernos, no había apoyo de los legisladores, pero la gente pues podía a veces sí apoyar los operativos militares, se sentía más protegida y pareciera que esta pues nueva administración está dándose un poco cuenta que pues no hay de otra y pareciera que le está dando un poco continuación a lo que usted estaba haciendo. Hay elementos de continuidad, como esto que tú señalas, Paola, el darse cuenta de que las policías estatales y municipales, sobre todo, no tienen la capacidad para hacerle frente a la delincuencia en muchos lugares, o están corroídas, están capturadas, insisto, por la delincuencia, y se requiere la presencia de las fuerzas federales. Pero pienso que hay muchas diferencias entre la estrategia seguida en mi gobierno, la que se siguió en el gobierno del presidente Peña Nieto y la que se sigue ahora. Yo creo que tienen que ser tres ejes, no basta la presencia militar. De hecho, si te fijas, yo describo el esfuerzo enorme que hicimos por construir agencias civiles, mandos civiles, integrantes civiles, reglas civiles de policía. La más importante de ellas, la Policía Federal, pero el esfuerzo de meter un control de confianza riguroso a niveles estatales y municipales en policías también es relevante. En el caso de Nuevo León, una entidad muy cercana a Multimedios, por ejemplo, la creación de la Fuerza Civil surgió de esta iniciativa de nuestra estrategia y al final de cuentas funcionó. También yo describo en el libro que la estrategia, cuando se aplica integralmente y cuando hay cooperación de gobiernos estatales y municipales, cosa que no fue la regla sino la excepción, desgraciadamente, sí funciona. En Ciudad Juárez, que se llegó a considerar el caso más peligroso, la ciudad más peligrosa del mundo, los homicidios bajaron 83% desde su pico. En Nuevo León, en la zona metropolitana en particular de Monterrey, los homicidios bajaron 89% desde su pico, casi 90% de reducción de homicidios. Sí, y a nivel nacional, incluso con altas y bajas, la reducción fue del 25% entre 2011 y 2012. Presidente, porque se entiende o algunos asumen que la violencia empezó junto con su administración, pero para muchos, antes de 2004 esto ya estaba, eran grupos criminales que pasaron del narcotráfico al narcomenudeo, al secuestro, a la extorsión, al robo, y usted pareciera que lo que intentó hacer fue pues atacarlos desde la delincuencia más básica, ¿no? Efectivamente, ese fenómeno que describes es muy importante, Paola, difícil de comprender y te agradezco mucho que lo comentes, pero efectivamente en México hubo un cambio económico muy importante con el aumento del ingreso per cápita de los mexicanos, sea por el Tratado de Libre Comercio, la estabilidad económica que los gobiernos de Zedillo, de Fox y el mío pudimos proveer, es decir, bajó la inflación, bajaron las tasas de interés, reapareció el crédito y surgió lo que Luis de la Calle y Luis Rubio llamaron alguna vez una incipiente clase media, es decir, una sociedad mexicana con más capacidad de consumo. Eso que implicó que la gente empezó a comprar más cosas, una canasta más grande, desde televisiones, pantallas planas, celulares, coches, casas, pero también empezó a venderse droga en México y pasó México a ser una sociedad, un país exportador de droga a Estados Unidos, a ser todavía exportador, pero también consumidor. Eso provoca que las organizaciones criminales, en busca de controlar estos territorios por el narcomenudeo, el paso de narcotráfico a narcomenudeo, los lleva a controlar el punto de venta, el table, el antro, la parada de taxis, la tiendita, y eso le lleva a un fenómeno de control territorial que no había antes. Este control territorial y la lucha feroz que existe entre un grupo criminal contra otro por disputarse la misma plaza, como ellos llaman, es lo que genera la violencia. No es la acción del gobierno, no es la acción de mi gobierno o la de Peña o la de López Obrador.
es la falta de Estado fuerte, superior a todas las bandas, que ponga el orden y ponga la ley, y el choque de estas bandas por mismo territorio, lo que genera la espiral de homicidios que ciertamente coincide con mi gobierno, lo reconozco, pero no hay la relación de causa-efecto no es así, no es porque hayamos intervenido que se genera la violencia. La violencia se genera por este cambio económico y criminal en el comportamiento de las organizaciones y sigue actualmente creciendo a grado tal de que los homicidios son el doble de lo que había al final de mi administración. Por eso es tan importante combatir a los criminales, construir instituciones, reconstruir el tejido social. Hablando de esto, usted sabe que aquí recibimos muchas opiniones del teleauditorio, este noticiero se finca mucho en lo que ellos nos piden y el 90% de los mensajes que nos llegan es que le preguntemos a Felipe Calderón sobre Genaro García Luna. ¿Qué sabía Felipe Calderón sobre Genaro García Luna, su secretario de Seguridad, ahora detenido en Estados Unidos por vínculos, aparentes vínculos con el narcotráfico? Porque muchos consideran como poco creíble que el presidente no estuviera enterado de algún nexo. Lo entiendo perfectamente, pero también en el libro describo las circunstancias y las razones que me llevaron a escoger no solo al equipo de seguridad, sino a todo el gabinete. Y de hecho el libro se termina de escribir antes de que ocurra esa captura. De hecho, Genaro García Luna, como Medina Mora y otros, eran personal, secretarios o directores que tenían una carrera acreditada en la administración pública en materia de seguridad. Genaro García Luna era director de la AFI, Medina Mora estaba en Secretaría de Seguridad Pública, Cabeza de Vaca era procurador, y la verdad tenían acreditada ese trabajo, además en su propia formación en dependencias federales. Incluso el propio Genaro García Luna venía del CISEN, donde están quizá los elementos de control más rigurosos de la administración pública, elementos de control que además implementamos a nivel nacional, como es el polígrafo, el control de confianza, la serie de exámenes para evaluar a una persona, etcétera, ¿no? La interlocución de él, como todo el equipo de seguridad, era no solo con agencias mexicanas, sino como internacionales, y no había elementos que tuvieran fundamento, es decir, que tuvieran evidencia. Había rumores de todos, había mucha tensión entre las dependencias, pero la interacción de su secretaría, como la de Marina, como la del Ejército, como la de la PGR, era continua, con dependencias americanas, era eficaz en la persecución de los criminales, y más allá de uno u otro personaje, no cabe duda que en mi gobierno fue cuando más contundentemente se combatió al crimen organizado y a todas las organizaciones. Con esos antecedentes, presidente, ¿le costaría trabajo a usted comprender esa situación? ¿Le costaría trabajo pensar que Genaro García Luna se cambió al bando de los delincuentes? Pues mira, la verdad es que con la información que entonces yo tenía, no tenía esa percepción, al contrario. Sin embargo, bueno, veremos que salga de ese juicio, que sea un juicio justo, y pues ya cuando haya evidencias que se den a conocer, no se han dado a conocer aún, pues podremos formarnos otro juicio, pero con la información que entonces tenía Carlos, definitivamente esa es la razón por la cual estuvo operando en mi gobierno junto con otros secretarios, ¿no? Es que lo que muchos piensan es que Genaro García Luna va a revelar secretos y va a también a ligar a Felipe Calderón con grupos de la delincuencia organizada. Se comenta mucho eso, se lo pregunto porque se habla mucho en las redes sociales de ese tema. Absolutamente, pues no tengo absolutamente nada que ocultar, al contrario. Podrán criticarme por haber ido con todo en contra de los criminales. De hecho, eso me han acusado y criticado años y años. Sí fui un presidente que combatió con todo el crimen organizado y lo volvería a hacer, por supuesto, porque sé que es lo que hace falta en México. Un gobierno que ponga orden, que proteja a la sociedad, que se la juegue, incluso a riesgo de propia vida, en contra de esos grupos criminales, de todos, de los Zetas, de los de Sinaloa, de los Templarios, del Cártel Jalisco, de todos. Contra todos a todos atacamos y de todos capturamos cabecillas, incluido del Cártel de Sinaloa. Así que podrán criticarme por eso, podrá hacer controversia acerca de mi estrategia de seguridad, pero categóricamente afirmo, fui un presidente y soy un mexicano comprometido con la gente, que tengo un absoluto compromiso con la honestidad. Y podrán criticarme lo que sea en esta materia de seguridad. Yo creo que esa era la ruta correcta, cosas que podían haberse corregido, pero nada hay que temer respecto de ese tema. Presidente, este libro, estas 500 páginas son también parte de lo que podría ser México Libre a partir de ahora, es decir, es una postura ante la sociedad de lo que ocurrió previamente durante su administración para empezar pues de cero.
No es propiamente un libro ni de México Libre ni de García Luna, es un libro sobre mis decisiones, pero sí hay algo, Claudia, en la que explico desde el primer capítulo cómo concibo yo la política como deber. Así lo aprendí de mi padre cuando nos tocó trabajar en la oposición en tiempos oscuros de autoritarismo. Hago un examen también de la situación actual del país, me preocupa la situación económica, la situación de seguridad, me preocupa la situación ambiental, desde luego, donde México tiene un retroceso terrible, y me preocupa la formación de un nuevo autoritarismo presidencial. Y lo que esbozo, sin sugerir yo un camino electoral, es que se requiere la participación ciudadana en la vida pública de México, en las elecciones, para poder cambiar pacífica, legalmente el rumbo del país, y en ese sentido se enmarca la labor que estamos haciendo de México Libre. Pero es un libro que yo tenía pensado hacer explicando estas decisiones difíciles, capítulos importantes también de mi vida en el gobierno y en mi participación política, que fue formando a lo largo, debo decir, de varios años, y este es el resultado que ha sido por lo pronto del interés de muchos lectores. Sí, finalmente, presidente, a juzgar por lo que alcancé a leer del libro, no lo leí completo, pero lo leí lo suficiente, usted retrata ahí una gestión muy exitosa. Y yo me pregunto, si la gestión fue así, ¿por qué perdió el PAN la elección de 2012? También lo explico en el libro, Carlos. Te va a gustar, vas a ver si le dedicas poco a poquito. Pero yo creo que hay muchas cosas, desde luego fallamos todos ahí. Pero yo cuando terminé la gestión de presidente de la República tenía 68% de aprobación. Quiere decir que si el PAN, por ejemplo, hubiera podido capturar al menos la mitad de la aprobación del gobierno, quizá hubiera competido para ganar las elecciones. Lo que creo, entre otras cosas, es que el diseño de la estrategia electoral creo que no fue la más correcta. En general, muy brevemente, la primera decisión que tomas en una campaña electoral es tu mensaje va a ser de cambio o de continuidad. Siendo un partido gobernante, el incumbent, como dicen los gringos, tu propuesta es y con alta aprobación popular, tu propuesta es de continuidad. Pero la estrategia que se escogió finalmente ahí en Acción Nacional fue de cambio. De hecho, el mensaje, recuerdas, el lema de la candidata era diferente. Sus mensajes eran que iban a gobernar de manera diferente, que iban a tener una propuesta de ayuda y de empleo de manera diferente, una política de seguridad de manera diferente, todo diferente. Entonces había 4 propuestas de cambio en la elección del 2012, la del presidente Peña Nieto, muy atractiva por su desempeño en el Estado de México, luego hubo una gran decepción por razones pues conocidas, la de López Obrador, que también era una propuesta de cambio, la de Cuadri, que era una propuesta de cambio, y la de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, que también era de cambio. La verdad es que no hubo una propuesta que hiciera esta sinergia entre un gobierno con apoyo y una candidatura o una campaña que refrendara la continuidad, por muy difícil que pareciera. Yo creo que ese fue un factor que pesó mucho en la elección del 2012. Y también candidaturas, el PRI había generado una expectativa enorme de que sí sabían hacer las cosas, de que eran muy buenos, de que quién sabe qué. Creo que la decepción luego que generaría ese gobierno está entre las razones que trajo a la presidencia de la República al licenciado López Obrador, pero ahí detallo y otros factores que creo, en mi juicio, vale la pena valorar, que también están entre las decisiones difíciles que el gobierno o yo personalmente tomé, aunque la decisión de la candidatura no era una cuestión, afortunadamente, del presidente, era una elección democrática en el PAN, cosa que se canceló, por cierto, la democracia interna en el PAN, pero bueno, ya hablaremos de otros temas. Ya lo platicaremos, porque ya sabe que el tiempo en televisión pues se consume muy rápido. Gracias, expresidente Felipe Calderón, por esta conversación, y ya le diremos cuando terminemos de leer las 500 páginas. Gracias, Carlos, Claudia, muchas gracias. 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 Bueno, esto es un corte comercial.